Como mi amigo Stick diría, Me he enfrentado a innumerables retos. pero en mi caso no son retos de comida. Hoy nos enfrentamos ni más ni menos que a un trabajo de matemática. Como os podéis imaginar, los que sois de España, falta nada para que se acabe el curso. Por lo tanto, este trabajo, si no me equivoco, es el último y por tanto el que decide mi nota final. Y ahora mismo os preguntaréis, ¿y de qué va este trabajo? Pues en este trabajo tenemos que desarrollar nuestra creatividad para crear una maqueta usando figuras geométricas. Además de ello, tenemos que mostrar los diseños que hemos hecho y los cálculos de la superficie total y el volumen de cada uno de los cuerpos que usemos. Tras haber estado pensando un tiempo en qué iba a hacer, me decidí por un Fórmula 1 o al menos un intento de Fórmula 1. Para todo proyecto nos hacen falta distintos materiales y cosas que vamos a utilizar. Y yo en mi caso voy a usar hojas de papel en las que diseñar con un lápiz y una goma las piezas del coche que vamos a crear y a su vez las plantillas que vamos a utilizar para crear la maqueta definitiva hecha con cartulina de colores, que por cierto recortaremos con unas tijeras y pegaremos con una pistola de silicona. Además de esto, usaremos también una regla, en mi caso de 50 centímetros, y un compás. Y si no me equivoco, eso es todo lo que voy a usar. Así que ahora sí, que comience la parte buena del vídeo. El primer paso fue empezar por las ruedas, y es que como ya sabéis, las ruedas son un cilindro, por lo cual me tocaba diseñar la plantilla y calcular tanto la base del cilindro como el área lateral, al que debía ponerle la altura que yo quisiera, pero debía calcular la longitud de la misma. Y como ya sabéis, pues los coches tienen 4 ruedas. Para calcular tanto la superficie total de esta figura como su volumen, me hacía falta calcular el área de la base. Y lo hice multiplicando pi por el radio al cuadrado, y esto me dio 12,57. Al igual que el área lateral, que lo calculé multiplicando 2 por pi por el radio por la altura. Y una vez teníamos esto, ya podíamos saber la superficie total, que eran 2 por 12,57 más 12,57, es decir, ni más ni menos que 37,71 centímetros cuadrados. Y además, gracias a conocer la altura y el área de la base, podíamos saber el volumen de esta figura, que eran 18,85 centímetros cúbicos. Ya solo me faltaba tener las 4 ruedas construidas y tras un rato lo teníamos listo, así que podíamos dar paso a la siguiente figura. En este diseño hice unos cuadrados que simulaban el espacio que iban a ocupar las ruedas, y luego además de ellos diseñé 2 prismas rectangulares que junto a un triángulo iban a formar la base del coche. Aunque a estos había que darle una altura, y finalmente decidí darles medio centímetro de altura. Como podemos ver en la imagen, teníamos 3 bases que calcular. La primera, que era la del prisma rectangular trasero, luego la del prisma rectangular del medio y luego la del triángulo que formaba la base delantera. Para calcular la base de la parte trasera, multipliqué 1,5, que era la altura de este prisma, por 3, que era su ancho, y finalmente me dio 4,5 centímetros al cuadrado. Luego calculé la base del prisma rectangular que estaba en medio de la base del coche, y al multiplicar su altura, que eran 7 centímetros, por su anchura, que era la misma, me dio 49 centímetros al cuadrado. Y por último, al calcular la superficie de la base delantera, que era un triángulo, me dio 21 centímetros cuadrados, tras haber multiplicado 6 por 7 entre 2. Al sumar todo esto, me dio que el área total de la base era de 74,5 centímetros cúbicos. Por lo tanto, para obtener el volumen solo teníamos que multiplicar esto por 0,5 y nos daba 37,25 centímetros cúbicos. Ya no tengo nada más grabado del proceso, pero luego añadí al coche un prisma hexagonal y, por si fuera poco, añadí un tronco de cono. Y por último, como vi que el prisma hexagonal quedaba un poco soso,
le añadí una especie de pirámide hexagonal, o no sé muy bien cómo llamarla. Para calcular el área de esta pirámide hexagonal, o al menos así la llamo yo, lo que tuve que hacer es sumar la superficie de todos los triángulos y el hexágono que formaba la base. Y esto me dio ni más ni menos que 52,05. Y en el caso del prisma hexagonal, para calcular su área total debíamos de multiplicar por 2 el área de su base y sumarle el área lateral. Y esto nos acabó dando un resultado de 135,5 centímetros cuadrados. Por último, para calcular el volumen de este, lo que necesitábamos era multiplicar el área de la base por la altura, que eran 8 centímetros, y esto nos dio 124 centímetros cúbicos. Y tras todo este proceso, el coche ha quedado tal que así. Podría estar mucho mejor, pero dentro de lo que cabe no está mal. Así que dicho esto, gente, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao, gente. Adiós.